Buenos días, tardes o noches familia, bienvenido al episodio 87 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 4 de mayo de 2018 y antes de nada, como siempre, os recuerdo que no dejéis de pasar por hileandofino.net, mi blog sobre entrenamiento personal, donde encontraréis todo aquel contenido relacionado con el mundo del triatlón y de los deportes de resistencia también, y además podréis suscribiros a mi lista de correo para estar al tanto de todo lo que vaya publicando ahí en mi página web. Que por cierto, si no pasa nada, esta mañana voy a sacar una nueva publicación. Llevo un ritmo de publicaciones bastante lento, pero bueno, creo que el hecho de estar todos los días aquí con vosotros en el podcast y creando contenido a través de este formato, pues me privo un poco de escribir. Entonces, pues bueno, espero que la gente sepa entender eso y que tengo que ir más lento en ese otro campo, en esa otra parte de mi página web. También os recuerdo que en el episodio 100 del podcast voy a sortear las gafas que tengo prometidas con todos, os prometí el otro día, que son las Oakley Jawbreaker. El procedimiento del sorteo ya lo comenté en el episodio del viernes pasado, de hace una semana, si queréis escucharlo, y luego más adelante, cuando sea el episodio 100, pues lo volveré a repetir, pero simplemente por recordarlo, por si alguien ha llegado nuevo hoy, pues que lo sepa. Bueno, hoy es viernes, de normal los viernes suelo hacer una miscelánea así de temas, un revoltijo de temas que me van llegando durante la semana. Esta semana tampoco he tenido mucho feedback por parte de la gente y bueno, quería contestar a un oyente, a un seguidor del podcast. Su nick de iVoox es Jotuna y en el episodio 77 me preguntó si podría hablar sobre libros interesantes de entrenamiento para triatlón y para triatletas. Bueno, creo que es un tema bastante interesante. En este podcast me da la sensación que hay mucha gente con ganas de aprender cosas sobre triatlón, sobre entrenamiento. Si no, creo yo que no estarían aquí, puesto que el podcast es de eso, ¿no? Entonces tampoco tiene mucho sentido estar aquí si van buscando otra cosa. Entonces, la gente que hay aquí entiendo que le interesa ese tema y creo que es súper interesante hablar sobre qué libro, más que libros, porque al final me preguntó sobre libros, pero lo que he hecho ha sido derivar el tema a libros y a contenido interesante sobre triatlón. Por si hay alguien más interesado, que seguro que sí, estoy totalmente seguro de que sí, sepan dónde pueden acudir, o incluso si alguien sabe de otros libros o otro contenido que yo no mencioné aquí, pues yo estaré encantado que me lo dijeran en los comentarios, me lo pasaran al correo electrónico para poder echarle un vistacillo y poder aprender de otras fuentes, ¿no? No siempre estar tocando lo mismo. Entonces, creo que puede ser un episodio muy nutritivo, muy interesante, tanto por mi parte hacia vosotros como de la vuestra hacia mí. Bueno, en el tema este del contenido, de los libros, de la información, de todo lo relacionado con el aprendizaje, yo siempre digo que hay que distinguir el grano de la paja. Eso es importantísimo y más hoy día. Como he titulado el podcast, existe una democratización de la información. Antes, la información y todo el conocimiento estaba muy restringido a determinadas personas. Si no estudiabas, no podías aprender. Y de normal estudiaban los que tenían dinero, los agraciados por la vida, o los que procedían de familias ricas o de familias, en fin, bien colocadas socialmente. Hoy día, desde hace ya unos cuantos años hacia acá, todo el mundo puede estudiar, todo el mundo, ojo, no digo de ir a una universidad, digo de aprender. ¿No? Hoy voy a hablar solo de aprendizaje, no de estudios, ni de títulos, ni demás, estoy hablando de aprendizaje. Entonces, hoy día todo el mundo puede aprender. El que no aprende es porque no quiere. Eso es una verdad impepinable. Pero también lo que está claro es que como decía aquel, Internet es un océano de información con 1 centímetro de profundidad, ¿no? Por eso lo de distinguir el grano de la paja. Vaya a tener, si vosotros ponéis en internet entrenamiento triatleta o entrenamiento triatlón o entrenamiento de carrera a pie para triatletas, no sé, cualquier cosa que se os ocurra, os van a aparecer cientos de miles de resultados en Google. Ahora, tenemos que ser lo suficientemente maduros, lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente formados, ¿no? Porque esto es un proceso para poder distinguir qué información es la que es interesante y qué información es menos interesante o es muy superflua o incluso está desactualizada. Esto yo pienso que es algo complicado, ¿vale? Porque, no sé, también para saber distinguir ese tipo de información hay que tener un bagaje y luego que en ocasiones, aun teniendo ese bagaje, lees cosas que dices, joder, parece verdad
y luego a lo mejor no lo es, o no, de normal no vais a encontrar nada en internet que sea totalmente falso, pero sí que verdades a medias puede haber bastantes, ¿vale? Bueno, os voy a comentar un par de libros que he sacado de, uno me lo tengo yo, el otro no lo tengo, pero lo he visto muy interesante, y os voy a hablar de dos libros, os voy a hablar también de las páginas web que yo suelo frecuentar. Y bueno, y algún consejillo más que os daré al final del podcast acerca de cómo filtrar ese contenido y cómo usarlo y cómo estar al día de todo. Vale, bueno, como os digo, mentalidad abierta siempre, ¿vale? Cuanto más leáis, ya sabéis que más dudas vais a tener. De normal, la gente, cuando ve a alguien que en el mundo del entrenamiento o en el mundo del triatlón o en general en cualquier otro campo de la vida llegue con verdades absolutas, yo desconfiaría, ¿eh? Yo desconfiaría muchísimo, puesto que realmente verdades absolutas hay pocas, ¿eh? Sí que las hay, sería también, en fin, de tontos no tener eso en cuenta, que hay cosas que son de una determinada forma y no hay más tu tía. Pero cuando venga una persona hablando demasiado de verdades absolutas, de cosas que esto es así porque lo digo yo, o esto es así y punto, directamente yo dudaría de esa persona. Ya sepáis que cuanto más leáis, más dudas van a surgir y más interés os vaya a despertar por seguir aprendiendo y por seguir leyendo, ¿vale? Y también tener en cuenta que cualquier afirmación que escuchéis o que leáis puede ser falsa, ¿eh? Incluso esta que lo estoy diciendo yo. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, en cuanto a libros, vamos a empezar con los libros. Yo he destacado dos libros. Los tenéis en las notas del programa, tenéis el enlace a Amazon, el enlace, como siempre, los pongo patrocinados, el enlace de afiliado. El primer libro se llama Triatlón, la Biblia... No, Triatlón lo he puesto yo, mentira. La Biblia del triatleta. Este libro es de un autor muy relevante, muy conocido, de Joe Friel. Es uno de los entrenadores más y de los escritores más importantes que existen en el mundo acerca de contenido relacionado con el triatlón. He leído las reviews, son bastante buenas. He estado investigando un poquillo sobre el libro, he leído también el abstract, ¿no? El resumen. Y bueno, si queréis lo leo directamente. Comenta, esto lo estoy leyendo del resumen que aparece en la página de Amazon del libro. Entre otras cosas, aprenderás cómo maximizar la forma y estado físico y controlar la fatiga de forma efectiva, ejercicios y estrategias para mejorar la economía de natación, ciclismo y carrera a pie, el mejor modo de adaptar tu programa de entrenamiento a lo largo de la temporada, entiendo que ya hablará de planificación, nutrición inteligente para mejorar la composición del cuerpo y acelerar la recuperación, entrenamiento complementario de la fuerza para crear eficiencia y potencia. Bueno, yo creo que es un libro bastante completo, que seguro estoy por comprármelo yo, aunque creo que va a ser algo básico, pero estoy por comprármelo. De hecho, la versión para Kindle vale solo 11 euros y estoy por comprármelo, Os lo recomiendo. Sin haberlo leído, os lo recomiendo. Puede ser que me esté equivocando, pero creo que no, porque puesto que el autor es muy reconocido. Y luego otro libro que también os recomiendo, aunque este libro es bastante técnico y bastante engorroso, yo creo que no es un libro para leerlo, sino un libro de consulta. Os lo he mencionado muchas veces aquí. Se trata de entrenar y correr con potenciómetro. Este libro es la Biblia del ciclismo, ¿vale? Para entrenar con potencia. Si tenéis potenciómetro, yo pienso que debéis de tenerlo. La versión Kindle vale 9 euros. Lo vais a tener ahí en vuestro dispositivo, en vuestro iPad o en vuestro móvil o en vuestro, en fin, en Kindle, vaya, que tenga Kindle sabe cómo funciona. La versión papel vale 40 euros, algo más caro, al igual que el otro también valía sobre 40 euros. Pero aquí este libro es algo antiguo ya, del 2010, me parece que es este libro, cuando se escribió, o mejor dicho, cuando se publicó. Pero bueno, os va a relatar todo lo relacionado al entrenamiento con potenciómetro, que es súper interesante. Y ya os digo que va a ser un lenguaje un poquitín técnico, pero bueno, Allen y Kogan aquí lo explican todo muy bien y todos los conceptos relacionados con la potencia. Ya os digo, si estáis empezando con este mundillo, pues quizás no os interese, pero si ya lleváis tiempo, tenéis potenciómetro y demás y queréis profundizar en estos temas, es muy interesante tener ese libro ahí para ir consultando. ¿Problema que tienen los libros? Pues que los libros se desfasan, los libros no se actualizan. Entonces nos compramos un libro pensando que ahí vamos a tener ya todas las verdades acerca del triatlón y poco a poco van saliendo nuevas informaciones, nuevos estudios, nuevas cosillas que al libro no llegan. Entonces, pues
algo muy interesante puede ser seguir a los autores. Lo que pasa es que, claro, los autores suelen ser, pues, estos dos que os he mencionado yo, bueno, aquí son tres autores, porque el de entrenar y correr con potenciómetro son dos autores, pero estos tres autores tendrán, no lo sé, pero seguro que tendrán sus blogs, sus páginas web o incluso sus redes sociales, y podréis seguirlos e incluso estar al día de lo que vayan publicando, que irá completando a ese libro en la mayoría de los casos. ¿Problema? Pues que en ocasiones puede estar en inglés. Si el inglés lo llevamos mal, pues no nos vamos a enterar, ¿no? Es lógico. Yo, antes que libros, aunque si queréis los libros, evidentemente, o comprarlos y los tenéis, yo recomendaría páginas web. Pero claro, aquí hay que filtrar. Aquí hay que filtrar con una criba de grano gordo, ¿vale? Hay que filtrar bien la información porque tenemos muchísima información que al final va a ser muy superflua y que al final no nos va a aportar demasiado. Entonces, yo voy a decir las páginas que suelo frecuentar, las tengo en mi Feedly todas ordenadas. Ya, si no sabéis lo que es Feedly, ya os lo comenté en el episodio, a ver que lo tengo por aquí, así os lo puedo decir rápido, y si no pasando, buscáis en iVoox Feedly y aparecerá ahí. Lo dije en el episodio, no me acuerdo ahora, bueno, da igual. En uno de los primeros episodios os comenté cómo organizaba yo el contenido en Feedly. Feedly es un lector de RSS. Se trata de que tú metes el enlace de la página web a ese lector y dentro de una misma página web, por así decirlo, tienes todo el contenido de las páginas web que tú quieras seguir. Así no tienes que estar perdiéndote en una, en otra y estar pendiente de cuándo van a publicar y cuándo no, puesto que si no algo te va a perder seguro. Feedly te va a ir avisando de cada vez que hay contenido nuevo, ¿vale? Bueno, páginas web que podéis frecuentar que son bastante interesantes. En primer lugar, el blog de Endurance Group, del grupo de resistencia, se podría traducir. Bueno, su nombre en inglés, o su nombre real es endurancegroup.org y la página web es blog.endurancegroup.org. De todas formas, os lo dejo en las notas del programa también las páginas web para que podáis visualizarla y podáis entrar en ella. Esta página es muy interesante, contenido muy actualizado, contenido todo muy con base científica, con sus referencias bibliográficas, que esto es importante a la hora de distinguir información de relevancia. Como os digo, un blog muy interesante para contenido relacionado con entrenamiento de triatlón y de deportes de resistencia. Otra web que es súper interesante sería la web del grupo sobre entrenamiento. La web concretamente es gdegato-medio-se.com, g-se.com. Es la página web, como os digo, del grupo sobre entrenamiento y también publican prácticamente cada 2-3 días algún artículo súper interesante, filtrado por categorías. Bueno, tenéis casi, diría yo, miles de artículos. Creo que he entrado y había 5.000 y pico artículos acerca de entrenamiento. Una cantidad de contenido inmensa. Luego otro lugar que a mí me gusta frecuentar, aunque esta revista es en formato papel, bueno, también la tenéis en formato digital, la pueden enviar en formato PDF, es la revista sporttraining.es. Esta revista es una revista aquí nacional, uno de los directores, no sé si es director o, bueno, uno de los creadores es Roberto Cejuela, un amigo mío, y bueno, que es entrenador del grupo de entrenamiento de la Universidad de Alicante y bueno, están también involucrados otros entrenadores y otros estudiosos del tema del triatlón muy importantes, como Jonathan Esteve. Bueno, vais a encontrar información súper interesante también ahí, ¿vale? Ahí pone el móvil en modo avión, lo habréis escuchado seguro. Bueno, por otro lado, tenéis la página web de fitnessrevolucionario.com. No ha sido la primera vez que os he hablado de Fitness Revolucionario y de Marcos Vázquez, ¿vale? Es un autor que es muy estudioso del tema de la nutrición, del entrenamiento, todo desde un punto de vista evolutivo. Y esa página web es un referente para mí. Yo siempre estoy leyendo, escuchando sus podcasts y es una página súper interesante que os la recomiendo muchísimo. Luego, por otro lado y por último, otra página que os recomiendo, sobre todo relacionada con el entrenamiento de fuerza, es la de powerexplosive.com. Power Explosive es un chaval, David Marchante, que creó una página web, creó su canal de YouTube y aunque no está relacionada con los deportes de resistencia, que seguro que todos estéis interesados en esto más que en el entrenamiento de fuerza, sí que podéis
extrapolar muchísimos conocimientos de esa página web y de ese canal de YouTube, os lo podéis extrapolar a vuestro entrenamiento, técnica de sentadilla, técnica de peso muerto, ejercicios compensatorios, ejercicios de core, bueno, multitud de contenido que puede ser muy interesante para vosotros. No os voy a recomendar más páginas web, ¿vale? 5 páginas web que si las seguís y os empapáis de ellas, estoy seguro que vais a aprender muchísimo. Como os digo, yo siempre estoy en esa página web indagando y siempre estoy investigando en esa y intentando aprender cosas nuevas. Luego, un consejillo. En Twitter también podéis crear vuestras listas ordenadas por intereses, por ejemplo, listas de nutrición, listas de entrenamiento, listas de entrenamiento de fuerza, no sé, como queráis. Y ahí vais añadiendo a la gente que vosotros creáis que va a aportar contenido de valor. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Porque si tú te metes a Twitter, pues posiblemente tengas el scroll infinito este que tienes, como también tienes en Facebook, y claro, y eso es imposible de fumar, eso es una locura. Se mezclan los tweets de tonterías con los tweets interesantes, al final, bueno, eso es un despropósito tremendo. ¿Qué pasa con las listas? Porque tú cuando quieras ver algo de nutrición, te vas a tu lista de nutrición y lo vas a tener todo filtrado por esas personas que sabes tú que te van a decir cosas interesantes de nutrición. Entonces yo creo que es una forma muy interesante en Twitter de filtrar la información. Y luego en cuanto a los canales de YouTube, podcast y demás, pues también es interesante, podéis ir buscando, podéis ir investigando. Yo en estos dos canales, sobre todo en YouTube, lo que más busco es entretenimiento más que información. Y bueno, y en ocasiones sigo canales pues, que me aportan poco conocimiento, pero sí algo de entretenimiento y bueno, y me inspiran a hacer alguna cosita y no sé, cojo ideas para el podcast, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y podcast sí que hay muchos podcasts por ejemplo, Fitness Revolucionario tiene su podcast. Bueno, hoy os voy a recomendar un podcast del grupo Even, que también es interesante, son gente de México que hacen un podcast de entrenamiento. Y creo que no lo tienen muy actualizado últimamente, pero bueno, tienen muchísimos episodios que puede ser también muy interesante que los vayáis escuchando. Esa es la recomendación que os hago del podcast de hoy, que hace tiempo que no os recomiendo ninguno. Y bueno, y si seguís investigando en el podcasting, también encontraréis otro programas interesantes. Yo también el podcasting lo utilizo bastante para recreación, ¿vale? Bueno, esto es todo por hoy. Se me ha ido el episodio de tiempo, como viene siendo habitual. Creo que al final digo, siempre cuando empiezo el episodio digo, este episodio no me va a dar para hablar al menos 8 o 9 minutos. Pero me pongo a hablar y se me va casi a los 20 minutos y esto no puede ser porque esto quiero que sea un consumible, como os digo siempre. Así que nada, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestras recomendaciones, por vuestros comentarios, también por suscribiros al programa en iVoox y en iTunes. Sed buenos, buscar la felicidad por encima de todas las cosas. Nos escuchamos mañana. Adiós.